Dios te bendiga, soy Edwin Almonte. Bienvenido a nuestro segundo episodio de Hechos del Espíritu Santo. En el episodio anterior nosotros estuvimos viendo que el libro de los Hechos representa un puente entre los evangelios y las epístolas. También estuvimos viendo el bosquejo natural de Hechos 1:8, que dice de esta manera este versículo bíblico: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros estuvimos estudiando este bosquejo natural de que la iglesia fue testigo de la evidencia de Cristo y del Evangelio de Cristo. En los capítulos 1 al 7 del libro de Hechos se recoge todas las incidencias de cómo la iglesia en Jerusalén impactó con el testimonio de Jesucristo. Pero vemos que desde el capítulo 8 al capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles, la iglesia fue testigo en Judea y en Samaria. Y del capítulo 13 al capítulo 28, la iglesia fue testigo hasta los fines de la tierra a través de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Así que es maravilloso poder recordar aquello que vimos en el primer episodio. Pero también recordemos que en el primer episodio vimos que la iglesia creció de 4 maneras. Una de estas maneras fue que la iglesia creció en número. Lo segundo que hizo la iglesia en su crecimiento fue que creció en territorio, creció geográficamente, abarcando nuevas localidades. Número 3, la iglesia creció socialmente, alcanzando nuevas culturas. Y número 4, la iglesia creció en teología, madurando en su fe, en su doctrina bíblica. Así que una vez que hemos recordado todo lo que ocurrió en el episodio anterior, vamos a dar parte a este segundo episodio de Hechos del Espíritu Santo. El mayor propósito de Lucas fue enfatizar el ministerio del Espíritu Santo por medio de los creyentes. En su evangelio, Lucas estableció que Jesús dependía del Espíritu. También en su evangelio, Lucas predijo que el Espíritu vendría a los creyentes. Hubo un mandamiento por parte de Jesús de que ellos se quedaran en Jerusalén. Lucas, en su evangelio, como en Hechos de los Apóstoles, recoge evidencia de que Jesús le había dicho a los discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta tanto ellos fueran investidos con poder de lo alto. El texto bíblico de Lucas 24:49 cita de esta manera: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y también Hechos 1:4-5 registra: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Interesante conocer todo esto relacionado con esta promesa que Jesús le dio a los discípulos de no moverse de Jerusalén hasta tanto ellos fueran investidos con el poder de lo alto. Es una necesidad salir revestido del Espíritu Santo para poder alcanzar a la humanidad perdida. Esto nos habla de la relación directa que tiene el Espíritu Santo con la iglesia. En la Biblia dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Asimismo, la iglesia, que es un cuerpo,
sin el Espíritu Santo sería un organismo inerte que no podría hacer ninguna función aquí en la tierra. Es una necesidad la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Es una necesidad que el Espíritu Santo comande acciones, dirija la iglesia en el día de hoy como siempre lo ha hecho y siempre lo ha dirigido. Por eso Jesús veía como vital, como importante que la iglesia no se moviera sin el Espíritu. Es un peligro de moverse sin el Espíritu Santo. Hay tantas personas que quieren llevar doctrinas, nuevas enseñanzas, y una enseñanza que no sea guiada por el Espíritu Santo realmente traería conflicto, traería problema y traería división en lugar de edificación. Por eso nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que seguir siempre la dirección del Espíritu Santo para poder tener éxito, para poder triunfar y ser persona exitosa en la tierra. Así que Jesús le había dicho a los discípulos que no se podían mover hasta tanto ellos fueran llenos del poder del Espíritu Santo. Hay 3 razones de esta orden que Jesús da a la iglesia. Primero, debemos ver que ellos no se habían dado cuenta cuán grande era la tarea. Pensaban que Jesús había muerto solo por los judíos. Al principio los discípulos estaban llenos de prejuicios. Tuvieron que pasar años para que ellos comenzaran a compartir las buenas nuevas con los gentiles. Segundo, ellos no se habían dado cuenta cuán difícil era la tarea que tendrían. Estaban tan gozosos porque Jesús había resucitado de la muerte. Lo vieron ascender al cielo. Sus corazones estaban llenos de emoción como niños. Ellos no se daban cuenta de que tenían enemigos. Cuando empezaran a testificar su visión, se aclararía. Pronto comenzarían a llamarlos borrachos, blasfemos y mentirosos. Algunos los meterían en la cárcel, muchos perderían sus tierras, casas y posesiones terrenales, serían rechazados por los judíos y sus seres queridos, recibirían golpes y castigos y algunos morirían. Y tercero, ellos no se habían dado cuenta de lo extensa que sería la tarea. Los discípulos tenían suficiente conocimiento y poder para comenzar la obra. Ellos estaban seguros de que Jesús había vencido la muerte, pues caminaron y hablaron con él después de su resurrección, pero necesitaban más del poder del Espíritu Santo para finalizar la obra. Interesante saber todos estos 3 puntos que nos aclaran a nosotros la deficiencia que tenían los discípulos en ese momento. Primero, ellos no sabían lo extensa de la tarea. Segundo, ellos no sabían cuán grande era la tarea. Y tercero, no sabían cuán difícil sería esta tarea. Así que ellos tenían que avanzar, ellos tenían que moverse por en medio de los pueblos para poder llevar este mensaje glorioso de salvación por todos los rincones de la tierra. La promesa del Espíritu Santo es mencionada en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 33. Pero también el don del Espíritu Santo es narrado en Lucas, capítulo 11, versículo 13, en Hechos 1:4, en Hechos 2:38 al 39, también en Hechos 8:20, también en Hechos 10:45 y también en el capítulo 11, versículo 17 y finalmente en el capítulo 15, versículo 8 se refiere al don del Espíritu Santo. Luego Lucas usa otro término como bautizado en el Espíritu Santo que se recoge en Hechos capítulo 1, versículo 5 y en el capítulo 11, versículo 16. Y Lucas finalmente hace referencia a este don del Espíritu Santo cuando habla que todos fueron llenos del Espíritu Santo, pasaje que se recoge en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 4. Así que Lucas siempre hace un énfasis y da una referencia precisa acerca del Espíritu Santo. Usted le puede llamar el don del Espíritu Santo,
la promesa del Padre, la llenura del Espíritu, el bautismo del Espíritu, y está hablando de la obra que el Espíritu Santo vino a hacer a favor de los creyentes. En este punto nosotros vamos a conocer que Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán, realmente él bautizaba a las personas en agua. Pero Juan dio un testimonio de que Jesús era el que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. El texto bíblico de Mateo 3, versículo 11, cita de esta manera: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fíjense qué interesante. Juan reconocía que su bautismo era de arrepentimiento, era un bautismo en las aguas, pero más adelante venía uno que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y esto ocurrió el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2 registra aquel acontecimiento magnánimo, aquel acontecimiento magnífico, cuando todos estaban reunidos, 120 estaban reunidos que habían perseverado de acuerdo al mandamiento que Jesús le había dado de no moverse de Jerusalén. La orden se le había dado aproximadamente a 500 personas. Sin embargo, 120 fueron los que permanecieron firmes esperando esa promesa que Jesús le había anunciado. Y esa llenura del Espíritu Santo, ese derramamiento del Espíritu Santo, ese don del Espíritu Santo, esa promesa del Padre, como ya hemos visto, fue recibida precisamente el día de Pentecostés, cuando la iglesia estaba reunida en aquel aposento alto. El Espíritu Santo descendió como viento recio, como ráfaga de viento, y como llama de fuego se posó sobre cada uno de los creyentes, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fue notorio la presencia de Dios y hubo un alboroto ese día, porque resultó que ellos podían hablar la lengua de muchas personas que visitaban Jerusalén para ese tiempo de esa fiesta de Pentecostés. Muchos le oyeron hablar en su propio idioma, porque el Espíritu Santo movió a los creyentes a hablar en nuevas lenguas, en otros idiomas, y los que estaban de visita pudieron escuchar la voz de los discípulos en su propio idioma. Esto llamó mucho la atención, y esto fue notorio de que había una presencia de Dios en medio de aquellas personas. No estaban ebrios, no estaban borrachos, como muchos dijeron que estaban llenos de mosto, o sea, de un vino nuevo, que estaban llenos de vino, pero eran las 9 de la mañana, y a las 9 de la mañana ningún judío toma vino. Así que era una presencia inigualable del Espíritu de Dios que impulsaba a estos creyentes a hablar en nuevas lenguas, y esto fue testimonio para esas naciones. Por eso hablamos que el día de Pentecostés la iglesia tiene ya una proyección mundial. ¿Por qué mundial? Porque aunque ocurre el hecho en Jerusalén, como habían personas de distintos países, de distintos contornos, ellos pudieron oír el mensaje en su lengua vernácula, en su lengua original, en su propio idioma, porque el Espíritu hizo que los creyentes hablaran esos idiomas en ese momento. Esa llenura del Espíritu Santo produjo que el Evangelio fuera traído a esas personalidades de otros lugares. Ellos entonces, impactados con ese mensaje del día de Pentecostés, pudieron llegar a sus pueblos, a sus países, y dar a conocer que había una iglesia que tenía un poder maravilloso, que Dios estaba con ellos. De esta manera la iglesia comienza a crecer, a desarrollarse y a tener un impacto no solamente en Jerusalén, sino también a nivel internacional. Fíjense que Jesús le dice que no se muevan de Jerusalén. Ellos no sabían
probablemente por qué razón Jesús se lo decía, y es que ese día de Pentecostés, cuando se estuviera celebrando esa actividad y en presencia de muchas naciones, de muchas personalidades de otros países, iba a haber esa gran explosión, ese gran dinamismo de la presencia del Espíritu Santo para que ellos pudieran dar a conocer en sus países lo que Dios estaba haciendo en Jerusalén. Lucas, Juan y Pablo enfatizan diferentes ministerios del Espíritu Santo. Estos tres escritores recalcan que el Espíritu Santo nos da poder para servir. Primero, el Evangelio de Lucas declara que todo el ministerio de Jesús es bajo la unción del Espíritu sobre él. Y citamos Lucas 4, 18 al 19, un texto bíblico que nos habla de lo que ocurrió aquel día cuando Jesús estaba en una sinagoga. Jesús tomó el rollo del profeta Isaías, lo que hoy nosotros conocemos como Isaías capítulo 61, donde se habla precisamente de que el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Jesús lo leyó en la sinagoga y dijo: hoy esto se ha cumplido delante de ustedes, porque el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús. Dios había ungido a Jesús cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y también vino el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y se posó sobre Jesús. Y es de notar que en la antigüedad, cuando se ungía a un rey, el profeta llevaba un aceite, una vasija de aceite para vaciarla sobre la cabeza del rey. También se hacían con personalidades que tenían alguna misión especial. Y este aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, la Biblia nos presenta el aceite como símbolo del Espíritu Santo. Nos presenta el caso de las doncellas, 5 doncellas que fueron prudentes, que tenían su lámpara con aceite, que representa el Espíritu Santo. Y entonces nosotros vemos que en la antigüedad se hacía este simbolismo, se usaba el aceite como símbolo del Espíritu Santo para ungir los reyes, los profetas, una persona que tenía alguna misión especial. Pero en el caso de Jesús, la unción de Jesús fue directamente por parte de Dios. Aquí no se usó un simbolismo. Jesús mismo atestigua: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido Jehová. Fíjense que Jesús da testimonio de que Dios directamente le había ungido. No se usó aceite sobre la cabeza de Jesús para mostrar un simbolismo de la unción del Espíritu Santo. No, aquí literalmente el Espíritu Santo ungió a Jesús. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo de Dios, y esto marca esa gran diferencia entre esos personajes del Antiguo Testamento que tuvieron una misión especial en algún momento, y Jesucristo aquí en el Nuevo Testamento, que es ungido literalmente por el Espíritu Santo de Dios. Segundo, Juan añade el rol del Espíritu en la salvación, y Pablo incluye lo que Lucas y Juan enseñan y agrega el papel que juega el Espíritu, ayudándonos a vivir una vida santa para el servicio. Así es que Lucas destaca un ministerio del Espíritu, Juan enfatiza y Pablo habla de 3 ministerios del Espíritu Santo. Y yo quiero que ahora nosotros vayamos a un plan para testificar. Había un plan para ellos testificar. Jesús le había hablado a la iglesia, y como ya lo hemos recalcado, el bosquejo natural de Hechos está en Hechos 1:8. Jesús le dijo a la iglesia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
¿Qué es lo que hacen los testigos? Los testigos fieles declaran lo que saben acerca de algo, describen lo que vieron, oyeron o sintieron. Nosotros, como cristianos, somos testigos de que Jesucristo resucitó de la muerte. Somos testigos de que Él nos salvó del pecado. Nuestro propósito primordial es hablar a otros de Jesucristo. Dentro de este plan de testificar, vemos primero que el testimonio acerca de Jesucristo comenzó en Jerusalén, Hechos 1 al 7, capítulo 1 al capítulo 7. Recordemos el texto bíblico de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Primero, donde dice Jesús que serán testigos en Jerusalén. Pues del capítulo 1 al capítulo 7 del libro de Hechos, nosotros nos vamos a dar cuenta de que todo ese ministerio de predicación fue en Jerusalén. Luego se extendió a las regiones de Judea y Samaria y por todo Israel. Hechos 8 al 12, capítulo 8 al capítulo 12. Vemos que el evangelio fue difundido por toda Judea y Samaria, como dice Hechos 1:8, que también iban a ser testigos por toda Judea y por toda Samaria. Entonces eso ocurrió en los capítulos 8 al 12. Ya tercero, se esparció por todo el mundo romano y por la ciudad en sí, desde el capítulo 13 al capítulo 28, porque Jesús le había dicho que además de Jerusalén, de toda Judea y Samaria, el evangelio debía ser predicado hasta los confines de la tierra. Así que la iglesia fue testimonio en todos esos lugares, como nosotros ya hemos estudiado en este bosquejo natural de Hechos 1:8. En el poder del testimonio, cómo la iglesia crecía, cómo la iglesia prevalecía, cómo la iglesia se desarrollaba de manera consistente. Nosotros en el estudio anterior, en el episodio 1, estuvimos hablando de cómo la iglesia creció de 4 maneras. Primero, la iglesia creció en número, la iglesia creció geográficamente, la iglesia creció socialmente y la iglesia creció en su teología. 4 puntos importantes del crecimiento de la iglesia. Yo quiero que veamos algunos textos bíblicos que encontramos en el libro de Hechos sobre el crecimiento de la iglesia. Dice la Biblia en Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjense el crecimiento que comienza a tener la iglesia. La palabra del Señor crecía, los hermanos se multiplicaban, crecían en número, y algo muy importante es que hasta los sacerdotes obedecían a la fe. Los sacerdotes se estaban convirtiendo en ese esquema de esa iglesia primitiva. Y esto es notorio, la presencia del Espíritu Santo, quien es que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que trae convicción a las personas para poder venir a los pies de Cristo, para poder conocer el mensaje del Evangelio. Por eso es importante y por eso nosotros llamamos hechos del Espíritu Santo, porque a pesar de que estos hombres se movieron sin la presencia del Espíritu Santo, iba a ser imposible que ellos pudieran lograr el éxito que tuvieron ahí en Jerusalén. Pero continúa diciendo el texto bíblico en Hechos capítulo 9 versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Fíjense que este texto me agrada bastante porque termina diciendo fortalecidas por el Espíritu Santo. La iglesia tenía paz por Judea, por Samaria, por todos los contornos. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué la iglesia tenía paz ahora y no había persecución? Hubo una persecución que encabezó Saulo de Tarso. Esa persecución hasta cierto punto
fue necesario que ocurriera porque la iglesia se había quedado en Jerusalén. Jesús le había dicho que se quedaran en Jerusalén hasta tanto ellos fueran llenos del poder del Espíritu Santo, hasta que recibieran la promesa. Pero ya ellos habían recibido la promesa, pero se habían quedado en Jerusalén. Incluso habían vendido propiedades, se habían quedado viviendo en Jerusalén como una comunidad de fe donde nadie decía tener propio nada, sino que todo se compartía. Un esquema muy agradable, muy bonito, muy hermoso. Pero eso no era lo que Jesús le había dicho a ellos. Jesús le había dicho que ellos tenían que salir también de Jerusalén, porque ellos tenían que ir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esta persecución que se levantó hasta cierto punto, yo digo, fue necesaria, porque si no hubiese sido por la persecución, ahí estuviera la iglesia todavía en Jerusalén, comiendo, degustando algunos alimentos y compartiendo algunas cosas. Pero había una necesidad de salir, había que llegar con la misión de predicar el evangelio a otras localidades. Así que cuando Saulo persigue la iglesia sale de Jerusalén y se esparce por otras localidades, y es ahí donde llega a Samaria. Pero que resulta que luego Saulo de Tarso se convierte al evangelio. Camino a Damasco, él tiene un encuentro con Jesús y ahí Jesús le llama al ministerio. Cuando Saulo se convierte, que adquiere el nombre de Pablo, Hechos 13:9, ya no se llama Saulo, sino a partir de ahí se llama Pablo, el apóstol Pablo. Y entonces ahí él empieza a unirse a la iglesia y a trabajar junto a la iglesia para llevar el evangelio a otras localidades. Cuando esto ocurre, ahí es que viene este registro bíblico de Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahí vemos el crecimiento consistente de la iglesia que estaba en Jerusalén, que ahora comenzaba a moverse. Algo importante, y es que nosotros debemos decir que la iglesia tiene su nacimiento en Jerusalén. Es allí donde Jesús funda la iglesia, se hace acompañar de 12 discípulos. Es en Israel que nace la iglesia, señores. Muchos han querido vender la idea de que la iglesia es romana, de que la iglesia nació en Roma. Imposible que la iglesia naciera en Roma. Jesús era judío, vivía en Israel, los discípulos eran judíos, vivían en Israel, entonces no podía haber sido romana la iglesia. La iglesia cristiana, la iglesia fundada por Jesucristo, fue una iglesia fundada en Israel, en Jerusalén. Ahí tiene su nacimiento esta iglesia que ha copado la atención mundial porque se ha esparcido, se ha difundido esta doctrina de Cristo por todo el mundo. Entonces tenemos un origen, un nacimiento como iglesia. No es a partir de Martín Lutero, como dicen algunas personas, que nace la iglesia cristiana. La iglesia cristiana nace con Jesucristo en Jerusalén con 12 apóstoles. Ellos no eran sacerdotes, ellos no eran curas, eran apóstoles que servían al Señor en todo el sentido de la palabra. Por donde quiera que Jesús iba, ellos andaban con él, siendo de edificación, de bendición para ese ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y esa iglesia que nace en Jerusalén como podemos verla como una pequeñita bola de nieve que baja de una montaña, que cada vez que está rodando se va haciendo más grande hasta convertirse en un alud de nieve. Así mismo ha ocurrido con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que ha crecido, se ha desarrollado, y es una iglesia que nadie la va a detener, porque no hay fuerza humana que pueda prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Por eso cada día el cristianismo va en crecimiento, va en aumento. Así como la iglesia crecía en aquellos tiempos, todavía esta bola de nieve no se ha detenido, sigue rodando. Este evangelio no se ha detenido, cada día sigue moviéndose y muchas personas
son contagiadas por el mensaje del Evangelio, convirtiéndose a Cristo y dando testimonio de que aquella iglesia que nació en Jerusalén es la misma iglesia que hoy predica el mismo mensaje cristocéntrico de que solamente Cristo salva, de que Cristo es el camino, que en Él hay vida eterna, que Él resucitó de los muertos y que nosotros esperamos su venida. Esa es la iglesia que predicaba Pablo, ese es el mensaje que predicaba Pablo, ese es el mensaje que predicaba Pedro y ese es el mensaje que nosotros hoy como iglesia también tenemos que predicar. Hechos 12:24 registra, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Interesante ver cómo la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Cesarea, la iglesia se extiende a la parte gentil de Palestina hasta Antioquía. Así que el evangelio va cobrando más latitudes, el evangelio va alcanzando más lugares geográficos. Recuerden el crecimiento de la iglesia en número, en latitudes o geográficamente, socialmente, alcanzando otras culturas. Y también en su teología, porque ellos maduraron en el conocimiento de la fe. Esta es la iglesia que nosotros pertenecemos. Esta es la iglesia que el Espíritu Santo ha llamado a servir. Esta es la iglesia que necesita el Espíritu Santo para poder desarrollarse y para poder llegar a esperar el tiempo oportuno cuando Cristo habrá de manifestarse. Hechos 16:5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Algo interesante y es que estas iglesias no eran grandes catedrales, estas iglesias no eran en grandes edificaciones, estas iglesias mayormente estaban localizadas en casas de familia. En una casa de familia había una iglesia y si usted estudia las cartas del apóstol Pablo, cuando Pablo dice saludo a la iglesia que está en tu casa y saludos a la iglesia que está en la casa de fulano, todo eso indica que las iglesias eran fundadas en casas, en localidades, pueblos, donde una persona abría su casa para que ahí se reuniera un grupo de personas. Así que una catedral grande no determina que esa sea una iglesia verdadera. La iglesia de Cristo se reunían en casas, se reunían en cuevas, se reunían debajo de un árbol, se reunían en cualquier lugar, porque donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Jesús en medio de ellos. Hechos 19:20 registra, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pablo establece iglesias en Europa Oriental y Asia Menor. Recordemos que el apóstol Pablo fue un gran viajero, un hombre de misiones. 3 viajes misioneros realizó el apóstol Pablo por diferentes latitudes, llevando el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente Pablo llega a Roma. Pablo llega a Roma, pero lamentablemente llega en calidad de prisionero. Pablo anhelaba llegar a Roma y compartir algunas palabras con las personas que estaban allá en Roma. Pablo amaba a estos hermanos y quería llegar allá para llevarle un mensaje de esperanza, compartir con ellos el mensaje de Cristo. Lamentablemente Pablo llegó en calidad de prisionero, pero aún en calidad de prisionero, cuando Pablo llega a Roma, alquila una casa, y en esa casa que Pablo alquila, porque tenía una prisión domiciliaria. Pablo tenía una prisión domiciliaria, alquiló una casa y en esa casa Pablo enseñaba. Hechos 28, versículo 31 dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Qué bueno que Pablo pudo llegar a Roma y predicar el mensaje del Evangelio, dice sin impedimento. A pesar de todo esto, todos sabemos que Pablo murió en Roma, decapitado, y esta es la situación real, que lamentablemente Roma fue un gran estorbo para
la difusión del evangelio. Roma atacó fieramente a través de los emperadores, de los césares, a los cristianos. Fue en Roma donde mataron los mártires. Fue en Roma donde los cristianos eran tirados a las fieras salvajes. Fue allá en Roma donde le echaban aceite a los cristianos, lo incendiaban y lo colocaban como antorchas para alumbrar los coliseos. Fue allá en Roma precisamente donde los cristianos fueron perseguidos y fueron maltratados. Por eso la iglesia no puede ser romana. La iglesia nace en Jerusalén, que es la cuna de difusión del mensaje de Cristo. Y nosotros llegamos ya a la conclusión. El propósito de Dios para nosotros es que seamos testigos. Hay 4 eventos que nosotros no podemos olvidar. El primer evento es que Jesús ascendió al cielo. Este es el evento llamado la ascensión que registra Hechos 1, 9 al 11. Segundo, el Señor Jesucristo envió al Espíritu Santo para dar a los creyentes el poder de testificar. Este evento es Pentecostés, que Jesús había anunciado que se quedaran hasta recibir la promesa del Padre en Hechos 1:8, y vemos que en el capítulo 2 de Hechos se cumple literalmente esta promesa. El tercer evento es que el Señor Jesucristo envió a los creyentes a testificar. Esto es llamado la misión de la iglesia, y todo eso está en Hechos 1:8. Jesús comisionó a la iglesia, pero también cuando hablamos de esa gran comisión, lo podemos ver en Mateo 28:19, donde Jesús exhorta a los discípulos, a los apóstoles, a ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándole todas las cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también en Marcos 16:15 al 16, Jesús dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es, sin lugar a dudas, la gran comisión de Jesús. Jesús comisionó a la iglesia para ir en misiones, para predicar el mensaje del evangelio. Algo interesante, y es que en la ascensión habían 2 ángeles, 2 testigos cuando Jesús está siendo ascendido al cielo. Y ellos se quedaron mirando, los galileos, las personas que estaban en ese lugar, se quedaron mirando al cielo. Y los ángeles dijeron: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido quitado de vosotros, de la misma manera que se fue, así volverá. ¿Cómo se fue Jesús? Jesús se fue a la vista de todos, se fue a la vista de cada uno de los que estaban en ese lugar. Fue ascendido al cielo, luego vino una nube y le ocultó. De esa misma forma, Jesús viene del cielo en las nubes, y todo ojo le va a ver como ellos le vieron irse al cielo. Apocalipsis 1:7 registra: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Fíjense que de la misma forma que Jesús se fue, de la misma forma Jesús regresa en su segunda venida, que este es un punto importante, el cuarto punto que nosotros hemos visto, la segunda venida de Cristo. Jesús habrá de volver de la misma manera que se fue. También lo registra Mateo 24, versículos 29 al 30, donde Jesús mismo está dando descripción de cómo sería su venida, y dice que así como el relámpago va de oriente a occidente, así verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y vendrán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo, dice Jesús. En las nubes del cielo, de la misma forma que Jesús se fue en una nube, y de la misma forma que Apocalipsis registra que Él viene en las nubes, Jesús mismo lo atestiguó eso cuando hablaba con los discípulos, y lo recoge Mateo 24. Así que la segunda venida es un evento trascendental que nosotros debemos esperar. Pero no es tiempo de nosotros estar mirando al cielo, sino de trabajar. Porque los ángeles le dijeron a los que estaban allí reunidos: hay que trabajar. O sea, ellos le dicen: ¿qué están mirando al cielo? Ese era un tiempo de cambio, así que ellos no deberían haberse quedado mirando al cielo. ¿Por qué? El Señor los había comisionado a ir a toda la tierra, los llamó a predicar, no a mirar a las nubes.
Él no les ordenó fijar la mirada en el cielo, sino compartir el mensaje de esperanza al mundo perdido. Hoy día nosotros no podemos mirar hacia otro lado que no sea a las almas perdidas que necesitan ser alcanzadas para venir a los pies de Cristo. La iglesia tiene una misión. La iglesia no puede quedarse estática mirando al cielo cuando hay necesidad en la tierra. La iglesia tiene que cumplir una misión de ir por todo el mundo, moverse y alcanzar a los perdidos. No podemos hacer como hacen otras religiones, algunos monjes que se van a las montañas y se olvidan del resto de la humanidad. Eso es una postura egocéntrica, pensar solamente en uno, de uno tener una vida personal apartada de toda la humanidad que está en una necesidad. Ese no es el llamado al cual nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado a nosotros. Nosotros como iglesia tenemos una misión que cumplir. Y gloria a Dios que esa misión que nosotros tenemos que cumplir no vamos solos, porque Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Jesús prometió estar con nosotros en forma de Espíritu Santo, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Jesús prometió a la iglesia enviar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino. El Espíritu Santo está ahora con la iglesia cumpliendo una misión importante de un día, preservar esta iglesia, levantarla y presentársela a Cristo. Y bien, señores, nosotros hemos llegado al final de este segundo episodio, esperando que hayan disfrutado, que hayan aprendido algo, porque esa es la motivación, ese es el norte de nosotros hacer este contenido. Recuerde suscribirte a mi canal, suscríbete a mi canal, Edwin Almonte TV, activa la campanita para que reciba todas las notificaciones y no te pierda ningún contenido que constantemente nosotros estamos subiendo a esta plataforma digital. Recordarte que cada lunes a las 9 de la noche tiene un compromiso. Si hay alguna iglesia, alguna institución que quiere usar este contenido para edificar su iglesia, lo puede hacer con toda libertad. Nosotros no restringimos el derecho de este contenido bíblico porque entendemos que la palabra de Dios ha de ser difundida por todos los contornos de la tierra y sobre todo que nosotros no perseguimos ningún fin lucrativo con este contenido. Que Dios te bendiga. Será hasta el próximo lunes a las 9 de la noche con el tercer episodio de Hechos del Espíritu Santo.